el tema de la seguridad. La seguridad tiene tres acepciones, que es la ausencia de daño, la ausencia de peligro, daño o riesgo. También es la sensación de confianza que se tiene en algo o alguien. Y también es el estado de armonía y o bienestar en que se encuentra un individuo en una comunidad en un determinado momento y lugar que posibilita su desarrollo total. Bueno, tres conceptos de seguridad. El artículo 17 de la Constitución española dice que comienza diciendo que toda persona tiene derecho a la libertad y a la seguridad. De todas formas, viene a decir que sin seguridad no hay libertad. Es un concepto, son dos conceptos muy relacionados. Y luego el artículo 104 de la Constitución dice que la misión de las fuerzas y cuerpos de seguridad es proteger el libre ejercicio, derechos y libertades y garantizar la seguridad ciudadana. También hay que hacer mención a la expresión orden público. Orden público se usaba antes mucho más que ahora y significaba tranquilidad en la calle. Esa expresión ha sido sustituida en democracia por la Constitución española por seguridad ciudadana. Seguridad ciudadana se entiende que es la situación social que permite a los ciudadanos la realización del libre ejercicio de los derechos y libertades reconocidos por las leyes. Otra definición de seguridad ciudadana: conjunto de acciones democráticas en pro de la seguridad de los habitantes y de sus bienes y ajustadas al derecho del país. Como vemos, este concepto está más relacionado con democracia, con libertades, que orden público. Orden público está más relacionado con el concepto de tranquilidad en la calle, que es lo que le conviene pues a regímenes más dictatoriales, ¿no? Aunque, bueno, le conviene a todos los regímenes, pero especialmente hacen hincapié en ello los regímenes dictatoriales. Bien, los conceptos de seguridad individual y seguridad colectiva. La seguridad individual es una necesidad básica y urgente que el ser humano trata de buscar y rechaza toda situación de incertidumbre o inestabilidad para alcanzar ese estado de armonía y convivencia que haga posible el pleno desarrollo de la persona. Esta ha de sentirse libre, ha de sentirse segura. Como vemos, los términos libertad y seguridad están muy relacionados. Entonces, respecto a la seguridad individual, hablamos de dos tipos de acepciones: la seguridad externa, la seguridad objetiva, es decir, los factores socioambientales que indican la inexistencia de conflictividad, de desconfianza, de miedo, de recelo. Yo me atrevería a decir factores estadísticos. Y hay que tener en cuenta el concepto de seguridad interna o subjetiva. Es la sensación personal, es la percepción que se tiene. Está muy relacionada pues con la formación de la personalidad durante la infancia, con el autocontrol. Es una sensación personal. En cuanto a la seguridad colectiva, pues desde el punto de vista colectivo, la seguridad corresponde al Estado, el cual, como máximo agente organizador de la sociedad humana, crea organizaciones, crea normas e instituciones para poder garantizar dicha seguridad. Es decir, el Estado debe garantizar el imperio de la ley, la seguridad jurídica y otras cosas, por ejemplo, el bienestar social, etcétera, ¿no? En cuanto al imperio de la ley, porque con la ley se protege a los individuos y sus bienes, manteniendo el orden y la paz social. Es decir, se dice que los particulares y los poderes públicos están sometidos al imperio de la ley. Y la seguridad jurídica, que está muy relacionada con el imperio de la ley, pero hace referencia al conjunto de garantías que posibilitan y defienden el cumplimiento efectivo de los derechos básicos de los individuos. Garantías que posibilitan el cumplimiento de los derechos. Esa es seguridad jurídica. Bienestar social nos tiene que garantizar el Estado, empleo, sanidad, seguridad social. Y también el Estado debe garantizar pues una policía moderna y actualizada, servicios de protección civil, un ejército profesional. Bueno, esto de profesional
entiendo que se refiere a eficaz más que a profesional. También hay un concepto interesante que conviene comentar, es en toda sociedad democrática el orden es únicamente un medio que permite ejercitar los derechos civiles, ya que el primero de los fines de toda sociedad democrática es la libertad, y no el orden o control social. En cambio, en las sociedades autoritarias, el orden constituye un fin en sí mismo. Esto viene en relación con lo que comentaba antes de tranquilidad en la calle. El concepto de orden público. Pues en las sociedades autoritarias el orden constituye un fin en sí mismo, un valor por el que se mide la solidez de un gobierno. Bien, dos conceptos más de seguridad pública y privada. Bueno, seguridad pública es la seguridad colectiva, ¿no? Lo que pasa es que al hablar de seguridad colectiva, pues, en fin, hablamos de este tipo de seguridad legal, de seguridad en democracia, ¿no? Y en cuanto a seguridad pública, bueno, es lo mismo, es el servicio que debe brindar el Estado para garantizar la integridad de sus ciudadanos. Hablamos de que la seguridad pública es un servicio que debe ser universal, que debe alcanzar a todas las personas para proteger su integridad física de los ciudadanos y de sus bienes. Aquí estamos oponiendo lo público a lo privado. Instrumentos que tiene la seguridad pública, pues la fuerza de seguridad y el Poder Judicial. La fuerza de seguridad que actuarán en conjunto con el Poder Judicial. El Poder Judicial que aplicará los castigos que estipule la ley, etc. ¿De qué depende la seguridad pública? Pues, de la eficacia de la policía, del funcionamiento del Poder Judicial, de las políticas estatales y de las condiciones sociales. Yo quizá que todo esto lo ponía en orden inverso a su importancia. Las condiciones sociales, las políticas estatales. Y la seguridad privada es el conjunto de bienes y servicios brindados por entes públicos para proteger a sus clientes de delitos, daños y riesgos. Es decir, la seguridad privada está destinada a proteger clientes o su patrimonio. De todas formas, hemos visto ya un tema de seguridad privada, ¿no? Y hemos visto que la seguridad privada trabaja de forma auxiliar y complementaria a la seguridad pública. Recuerdo la Ley 5/2014 de seguridad privada que estuvimos viendo. Y bueno, también hablamos de la industria de la seguridad privada, pues el conjunto de individuos y empresas que brindan servicios de seguridad. Una industria importante. La inseguridad. La inseguridad ciudadana la distinguimos del miedo al delito, aunque prácticamente están muy relacionados. Pero la inseguridad ciudadana se entiende como miedo al crimen en abstracto, es decir, es una inquietud respecto al delito como un problema social. De este modo, la inseguridad ciudadana no incluiría solo la delincuencia como tal, sino otras preocupaciones pues, como el terrorismo, la presencia de inmigrantes, etc. Sin embargo, el miedo al delito es una percepción de cada individuo de sus propias posibilidades de ser víctima. Es decir, son emociones subjetivas, son emociones personales de cada individuo. Ese miedo tiene consecuencias perjudiciales para la vida de las personas, convirtiéndolas en víctimas indirectas. Bien, conceptos que también hay que manejar o entender. La tasa de criminalidad o el índice de criminalidad, pues como su nombre indica, número de infracciones penales en relación con el total de la población en un periodo de tiempo. Normalmente se refiere por cada 1000 habitantes. Entonces hablamos del índice de criminalidad de España en el año 2014 respecto del 2013, ha subido, ha bajado, de España o de una ciudad o de una población, ¿no? Del total de una población, de toda España o de toda una comunidad autónoma, etc. Y la tasa de esclarecimiento es el porcentaje de delitos esclarecidos, ¿no? Por el Cuerpo Nacional de Policía, la Guardia Civil, sobre el total de delitos, es decir, es el porcentaje de delitos resueltos. Influencias en el índice, en la inseguridad ciudadana y en el miedo al delito. Bueno, pues, ¿qué influye? Los medios de comunicación,
según traten una noticia y el tiempo que le dedican, pues influye. El efecto multiplicador de la noticia, su constante repetición, termina por provocar una deformación. Una percepción de un sistema penal deficiente influye también en la inseguridad ciudadana cuando se pone en libertad a presuntos delincuentes, cuando las penas de los delincuentes son acortadas o pensamos que son insuficientes. Y también cuando influyen los grupos que están interesados en fomentar esta inseguridad ciudadana, este miedo al delito. Un político puede buscar un aumento de votos, puede buscar un aumento de autoridad o puede buscar que le aumenten los presupuestos, en seguridad, en defensa, lo que sea. Pueden ser grupos sociales, pues de apoyo mediático a las víctimas, o pueden solicitar más presencia policial, o pueden ser grupos económicos simplemente para que se consuma más seguridad privada. Contrate usted una alarma, contrate usted porque hay mucho robo. Consecuencia, pues a nivel individual, la sensación de desamparo, tensión, insolidaridad, desconfianza, etc. Y a nivel colectivo puede provocar reacciones de intolerancia, agresividad, racismo, xenofobia. Como posibles soluciones, bueno, información al ciudadano sobre la delincuencia real, la tipología delictiva, las medidas de precaución que deben de tomar, también se debe mejorar el sistema penal, policial y de ayuda a las víctimas, y también mejorar el tratamiento de la noticia que dan los medios de comunicación. En cuanto a los tipos de victimización, hablamos de 3 tipos de victimización: la victimización primaria, secundaria y terciaria. La primaria, pues es la experiencia individual, directa, de la víctima del delito. Esta experiencia supondrá pues, diversas consecuencias para la víctima, de índole física, psíquica, económica, social, etc. La victimización primaria es la víctima directa del delito. En cuanto a la secundaria, la victimización secundaria es la relación de la víctima con el sistema jurídico penal. Esto supone una segunda experiencia que puede ser más cruel incluso que la primaria, porque el contacto de la víctima con la administración de justicia, con la policía, incluso despierta sentimientos de índole variada. Está perdiendo el tiempo, está malgastando el dinero, es incomprendida, no se le escucha, ¿no? Y en muchas ocasiones las víctimas tienen el sentimiento de convertirse incluso en acusados de delitos de violación, ¿no? Es decir, que hay que tener en cuenta que cuando la víctima se dirige a la policía o al juzgado de instrucción, debe ser tratada de tal forma que no sufra ningún daño psíquico adicional. Esto se llama la victimización secundaria, la relación con el sistema jurídico penal. Y la victimización terciaria, pues es la victimización del delincuente. El delincuente puede convertirse en una víctima institucional, etiquetado como delincuente para toda su vida, lo que le puede llevar a enrocarse dentro del mundo delictivo si no encuentra ayuda o apoyo institucional. Esto puede referirse, por ejemplo, a un delincuente que comete un hurto y termina integrado en una banda armada porque hay gente que ha conocido en la cárcel y se ha enrocado, la ha llevado a una espiral de acciones criminales, de acciones delictivas, que si no encuentra ayuda pues, o apoyo, pues es la única, parece ser que es la única salida que tiene, ¿no? Victimización terciaria. Bueno, respecto a las teorías, vamos a ver las teorías explicativas de la delincuencia. Vamos a ver antes qué es la delincuencia. La delincuencia corresponde a la calidad de delincuente, es la capacidad de delinquir y por ende a la infracción de los deberes jurídicamente establecidos, infracción de las normas jurídicas. Por lo tanto, esta infracción da lugar a atribución de responsabilidad criminal y por lo tanto es sancionada penalmente. Pero sociológica y estadísticamente, cuando hablamos de delincuencia, nos referimos a un conjunto de delitos expresados en general o referidos a determinado criterio espacial, temporal o de categoría. Por eso hablamos muchas veces, es importante aquí la tasa de delincuencia, tasa de criminalidad. Hay que tener en cuenta que la delincuencia es un fenómeno social que está ligado a la sociedad y el proceso de socialización del delincuente siempre ha sido defectuoso o inapropiado. La deficiente socialización en el seno familiar es la causa más frecuente. La causa más frecuente.
Lo señalo porque lo he visto en alguna pregunta de test. Bien, tipos de delincuencia. Bueno, pues establecemos dos clasificaciones. La clasificación habitual, hablamos de delincuencia organizada y de delincuencia menor. Delincuencia organizada, bandas, organizaciones criminales, narcotráfico, todo lo que sea organizado. Menor, pues lo que se comete un individuo o dos, se dice como máximo, ¿no? Lo normal, un hurto, robo, asalto, violación, vandalismo, determinado tipo de vandalismo, cuidado, lo mismo que determinado tipo de extorsión. Organizaciones criminales y bandas, su propio nombre dice, delincuencia organizada, y lo que no es delincuencia organizada, delincuencia se contrapone a delincuencia menor. Tenemos una segunda clasificación, que es el modelo CIE, circunstancial, instrumental y expresiva. La delincuencia circunstancial es una delincuencia por circunstancia, es ocasional. La delincuencia instrumental es la que usa la delincuencia como medio de vida. Y la delincuencia expresiva, pues, se produce a causa de disfunciones psicopatológicas. Ahora vamos a ver esto un poquito más extendido, ¿no? Estos tipos de delincuencia, según este modelo CIE, circunstancial, de ahí viene el modelo CIE, la C de circunstancial. Bueno, se cometen delitos por parte de personas comunes y corrientes. De la noche a la mañana se ven envueltos en hechos delictivos por determinado contexto y determinados por el contexto y las circunstancias. No existe una planificación, no existe una premeditación. No obstante, esta delincuencia circunstancial se diferencia de un accidente. En ella pueden establecerse elementos de juicio que son agravantes, que ya hemos visto, de la responsabilidad criminal, como son el dolo, en un momento dado la intencionalidad, la contumacia, la obstinación, la alevosía, el ensañamiento. Por ejemplo, pues atropellos en estado de ebriedad, agresiones de género, homicidio por defensa propia, riña con un resultado de muerte. Es una delincuencia circunstancial que tiene responsabilidad criminal. La delincuencia instrumental, pues ya lo hemos dicho, es la expresión delictual más común y guarda relación directa con los delincuentes crónicos. Son delincuentes de carrera, de oficio. Es su forma de ser, su forma de vivir. Y son gente que no concibe en su rutina el respeto a los parámetros que fija la ley. Esta delincuencia instrumental pues es la delincuencia común, el crimen organizado, determinado tipo de corrupción, los sicarios, asesinos a sueldo, los narcotraficantes. Delincuentes crónicos, es la delincuencia como gente que no concibe vivir sin delinquir. Y luego tenemos la delincuencia expresiva. Esta categoría de delitos suelen ser por disfunciones psicopatológicas. Es una atribución individual, es individual y no se puede aplicar a las organizaciones o regímenes dictatoriales, aunque sus líderes y la mayoría de sus miembros muestren rasgos psicopáticos. Es decir, la delincuencia expresiva pues son asesinos en serie, terroristas, racistas, femicidas, asesinos de mujeres. Bien, en cuanto a las teorías explicativas de la delincuencia, también a su vez nos explican cómo se entienden los tipos de delincuencia, según cada teoría. Vamos a ver desde el punto de vista de la criminología, porque hay muchos tipos, muchas teorías por ahí, teorías sociológicas, teorías psicológicas, teorías... Desde el punto de vista de la criminología, que quizás sea lo que nos interesa a nosotros, bueno, pues tenemos la anomia, una palabra que os va a aparecer en preguntas de test. ¿Qué es la anomia? Pues la anomia es la falta de normas o la incapacidad de la estructura social de una sociedad de proveer a ciertos individuos lo necesario para lograr las metas de la sociedad. No hay normas que provean a ciertos individuos, normalmente los de clase social las clases menos privilegiadas, no les provee de salidas, no les provee de opciones. Entonces se llama a esa teoría
se le denomina anomia, la teoría de Durkheim y Merton. Lo de Durkheim y Merton, así como todos los nombres que he puesto aquí, es porque he visto que en algunos test hacen referencia al nombre propio cuando hablan de una teoría. Bueno, si nos da una pista para resolver la pregunta de test, yo por si acaso lo he puesto, he tratado de orientaros, de que vaya sonando el nombrecito, por si acaso lo encontramos en alguna pregunta de test. Bien, la teoría de la reacción social o el etiquetamiento, el labeling approach Bueno, el comportamiento desviado nos dice que el comportamiento desviado es creado por la sociedad en el sentido de que los grupos sociales ocasionan ese comportamiento porque forman reglas cuya violación constituye un comportamiento desviado. Es decir, la sociedad forma unas reglas y por lo tanto está provocando que todo el que se salga de las reglas tenga un comportamiento desviado. Ahora vamos a ver un poquito más de cada una de estas teorías, muy poquito, para intentar ampliar, aclarar por dónde va cada una. Bueno, esta teoría tiene relación con la Escuela de la Desorganización Social de Chicago, que resalta la relación entre el ambiente, la relación ambiental con los índices de delincuencia. En un ambiente de un barrio conflictivo, pues evidentemente habrá mayores índices de delincuencia. De todas formas, la Escuela de la Desorganización Social de Chicago, también lo he visto en alguna pregunta de test, bueno, muchas cosas he visto en pregunta de test, pero todo lo que veo que es preguntable, como ya sabéis, procuro poner una notita o aunque sea una frase, que seáis capaces de, que no suene a chino la pregunta de test, que sepáis por dónde van los tiros. Bien, otra teoría. Teoría de la asociación diferencial y teoría del aprendizaje de este señor, Sutherland. Bien, nos dice que una persona se hace criminal cuando aprende más modelos de favorecer la criminalidad, la infracción de la ley, que modelos que la desaprueban. El individuo hace su aprendizaje del crimen en el seno de diversos grupos. Aprende a ser criminal. Teoría de las ventanas rotas, de Zimbardo. Este no se os va a olvidar porque este es un nombre curioso, Zimbardo. Nadie toca, nos dice que si se deja un vehículo abandonado en un barrio pobre, marginal, y el mismo vehículo, un vehículo igual, se deja en un barrio elitista, el vehículo del barrio pobre, pues lógicamente aparecerá al día siguiente sin ruedas, o aparecerá destrozado. Sin embargo, el vehículo abandonado en un barrio elitista no se toca hasta que este señor, este sociólogo, se le ocurrió romperle un cristal. A partir de que se le rompió el cristal, una ventanilla rota, desencadenó un aumento, pues al día siguiente aparecieron más ventanillas rotas, las ruedas pinchadas, o sea, esto desencadenó un aumento progresivo de actos de destrucción. Parece que se había ido un momento la conexión. Espero que siga grabando. Como sabéis, esto no lo puedo detener, una vez que empieza. Bueno, decía, la teoría íbamos por la teoría del patrón del delito. El delito ocurrirá en la intersección entre las oportunidades que tenga el delincuente para delinquir y el conocimiento que tiene de esos lugares. Esta teoría del patrón nos habla de una relación entre oportunidad y lugar. La teoría general de la delincuencia o del autocontrol nos dice que el control social es un instrumento eficaz para que los individuos puedan anticipar las consecuencias que les puede ocasionar la comisión de una transgresión o delito. Es decir, este control social se debe manifestar en relaciones sociales, en educación y en que el individuo sienta vergüenza si es cogido cometiendo un error. Es un control social, la teoría general de la delincuencia o del autocontrol. La sociedad debe
enfocar ese control social, a través del control social debe evitar la comisión de delitos. La teoría de la subcultura delincuente de Cohen, el delito le sale barato, digamos, le sale gratificante dentro de esta subcultura delincuente porque es una actividad gratuita, les produce placer, es un hedonismo inmediato, un placer inmediato, satisface el ocio y les permite elevar su estatus dentro de cada grupo. Es una subcultura. Y existe una teoría integradora pues, que explica la delincuencia integrando los aspectos más relevantes de otras 5 grandes teorías, teoría de las culturas, teoría de la etcétera, etcétera, etcétera. Bien, vamos a ver un poquito más de cada una de estas teorías para tratar de ver por dónde va cada una. La anomia, pues esta desigualdad en estas, hemos dicho, en estas clases sociales de nivel bajo, esta desigualdad en el acceso a oportunidades, esta limitación a tener oportunidades en cuanto a personas de bajo nivel social, les produce una sensación de desamparo que provoca pues, estos comportamientos desviados. A eso se refiere la anomia. Falta de normas que le den una salida. Como no las tienen, pues esa sensación de desamparo provoca esos comportamientos desviados. Bien. Volvemos otra vez con el labeling approach, la teoría del etiquetamiento. Nos dice que la actividad criminal no existe como tal, ningún comportamiento humano, por desviado que sea, se convierte en delito, sino en virtud de la actividad de las instancias de control formal. Insiste en que la sociedad es la que pone las normas y, por lo tanto, habrá gente que siempre está provocando que haya gente que se salga de esas normas, ¿no? Es decir, si alguien roba y no es detenido, no puede ser calificado de ladrón. La teoría del etiquetamiento. La teoría del aprendizaje, bien, pues que el comportamiento criminal forma parte de la misma sociedad y tiene sus grupos, sus pandillas, sus planes, y el valor de la cultura criminal estimula de forma positiva la conducta criminal. El tener éxito en un delito, el ser felicitado por su valor, por su arrojo, bueno, ese valor de la cultura criminal, el haber conseguido un gran botín, ¿no? Pues se va retroalimentando, ¿no? Estimula de forma positiva la conducta criminal dentro de esa sociedad, ese grupo, esa pandilla. Bien, volvemos con la teoría de las ventanas rotas. Nos dice que un vidrio roto en un auto abandonado transmite una idea de deterioro. Es decir, como que todo vale. Una vez que vemos un vehículo con una ventanilla rota y que pasa el tiempo y que sigue ahí, pues a la gente le entran ganas de romperle la otra, para darse el gusto de romperle otra o de, en fin, de hacer barbaridades, ¿no? Entonces, cada nuevo ataque que sufre el auto reafirma y multiplica esa idea, la idea de que todo vale, de que podemos desatar nuestros instintos más destructivos. Y todo esto viene a decir que, casi como en definitiva, pues que hay que combatir los pequeños delitos, hay que parar la escala de pequeños delitos. También en relación con esta teoría de las ventanas rotas, sería un caso en Nueva York, hace años, grafitis, donde era normal ver pues todo Nueva York invadido de grafitis y de grafiteros pintando y tal. Y se convirtió en un problema serio, porque claro, una ciudad que tenía unos problemas, unos índices de criminalidad tan grandes, pues lo de los grafitis parecía un problema menor. Sin embargo, pues hubo un alcalde que, no recuerdo quién es, que le dio por combatir ese pequeño, lo que eran pequeños delitos, como era pintar un grafiti en un edificio, o en un tren, o en un... Y se lo tomaron en serio y bajo esta teoría de la idea de que si permites que haya un grafiti, luego permitirás que el edificio parezca abandonado, luego, en fin. Pues bajo esta teoría se pone como ejemplo esa lucha contra los grafitis para decir que mejoró la ciudad en general y que por eso hay que combatir los pequeños delitos. No hay que dejar que se desarrolle exponencialmente.
Bien, volvemos con la teoría del patrón del delito que nos dice, bueno, pues que hay lugares, hay lugares generadores del delito y lugares atractores del delito. Lugares generadores se refiere a que los delincuentes acuden sin intención de cometer el delito, pero como se le cruzan lugar y oportunidad, pues es posible que lo cometan, por ejemplo, un concierto, un partido de fútbol. Recuerdo que lo del patrón del delito ponía en relación lugar y oportunidad. Y hay lugares atractores del delito, atractores donde atraen el delito, donde el delincuente acude con la intención de cometer un delito, por ejemplo, zonas de ocio, transporte público, aparcamiento. Bueno, volvemos con la teoría del autocontrol. Nos dice que una fuerte implicación en actividades lícitas, es decir, trabajar, estudiar, practicar deportes, inhibe el comportamiento desviado. Es bastante importante porque se pone, son los proyectos que suelen llevar en marcha, se suelen poner en marcha para la integración de delincuentes, delincuencia juvenil sobre todo y tal. Una fuerte implicación en actividades lícitas, es decir, hay que implicar a la gente en un trabajo, hay que darle estudio o que practiquen deportes, tienen que estar ocupados en actividades lícitas. ¿Por qué? Porque inhiben en cierta medida el comportamiento desviado. Teoría general de delincuencia o del autocontrol. Bien, y esta teoría de la subcultura delincuente, pues existe un espíritu de grupo, que es esa intolerancia hacia toda restricción, hacia toda limitación exterior de su propia subcultura. Ese espíritu de grupo. Y respecto de la teoría integradora, bueno, pues la delincuencia se produce mediante un proceso de interacción entre el individuo y el ambiente, donde el individuo calcula la relación, el coste, las probabilidades de tener éxito y el beneficio que va a obtener. Es decir, el individuo calcula en ese determinado ambiente la relación coste-beneficio, básicamente. ¿Qué me va a costar? ¿Qué voy a tener que hacer para obtener ese beneficio? Y evidentemente con las probabilidades de por medio. Bueno, pues respecto a la seguridad, creo que hemos llegado al final. Así que el siguiente tema ya creo que es un poquito más complicado, por lo menos más largo. Bien, no hemos llegado al final, menos mal que aquí los botoncitos que están medio escondidos. Pues vamos a seguir sin más dilación. Conceptos que tenemos que tener un poquito claros. La inadaptación social es la relación inadecuada entre el sujeto y su entorno. Desajuste, conflictividad, proceso de interacción entre el individuo y su situación. El sujeto no sigue la norma social. La inadaptación social implica una conducta desviada. Es decir, se manifiesta de forma activa. El inadaptado se manifiesta como inadaptado. El individuo no solo se sitúa al margen de la norma social, sino que además manifiesta un comportamiento que discrepa en relación con las pautas normales, con las pautas sociales. Evidentemente no acepta esas reglas de convivencia. Y la diferencia con la marginalidad. En la marginalidad es encontrarse al margen de la normalidad de un grupo, por algún motivo, y en un área más o menos concreta. Pero en la marginalidad el individuo se encuentra de forma pasiva, al margen de su propia decisión y de sus propios intereses. Implica una cierta exclusión de un sistema social, un distanciamiento con respecto a las pautas y normas de un grupo social predominante. En ese sentido, un marginado no es necesariamente un desviado social, mientras que un inadaptado ha manifestado una conducta desviada activamente. El marginado vive marginado, o se siente marginado, pero no tiene por qué ser un desviado social. No implica que sea un delincuente. Y también hablamos del inconformismo. Un inconformista no es necesariamente un marginado o un inadaptado. El inadaptado se manifiesta activamente. El marginado
pues se encuentra marginado de forma pasiva, al margen de su propia decisión. Es importante estos dos conceptos, que como siempre digo, porque lo he visto en preguntas de test, preguntas de INA, que es un margen sobre la marginalidad, sobre la inadaptación social, etc. Y si no se me esconden más los botones, pues hablaremos de los tipos de adaptación según Merton. Y hablamos pues de la, o sea, en realidad estamos hablando de la inadaptación, conformidad y innovación, ritualismo, retraimiento y rebelión. Bueno, vuelvo a decir que he visto preguntas de test donde el señor Merton era el protagonista y nos decía pues que un delincuente será, según Merton, pues había que decir que el delincuente, según Merton, era un innovador. Y a raíz de ahí pues me decidí a poner estos tipos de adaptación según Merton. Vamos a explicarlo. Bueno, pues habla de conformidad, donde los miembros de la sociedad pues conformes con las metas de esa sociedad y con los medios que esa sociedad le propone y que están al alcance de todos. Es decir, no existe anomia. Respecto a la innovación, pues el individuo acepta las metas que tiene la sociedad, quiere progresar, quiere tal, pero rechaza los medios, es decir, busca medios alternativos no aceptados socialmente. Pues, claro, quiere la vía rápida, robo, etc. Entonces, para Merton, un delincuente, un inconformista, un delincuente será un innovador, en el sentido de innovación, porque acepta las metas, pero rechaza los medios. Innova en cuanto a los medios para conseguir esa finalidad. En ese sentido le llama innovador. Es un poco, sí, no quiero decir retorcido, pero vamos, tiene su explicación, tiene su lógica, pero es un poquito decir que un delincuente es un innovador. Pues, bueno, se habrá forrado este hombre escribiendo libros. ¿No? Ritualismo. Cuando habla de ritualismo, es el individuo abandona las metas, se niega a progresar en la sociedad, pero se conduce por las normas. Aquí estamos poniendo en relación metas y medios, como veis. Entonces, el señor que acepta las metas pero rechaza los medios le llama innovador. El señor que abandona las metas, no quiere metas, pero vive según las normas, bueno, pues le llama, es un ritualista, pero se niega a progresar. Y también habla de retraimiento. Es un rechazo a todo, a las metas y a los medios. ¿Por qué? Pues por fracaso en sus relaciones con el entorno, por fracaso en sus relaciones con la sociedad. El retraimiento es un aislamiento. Rechaza todo, se aísla. Vagabundos, drogadictos, alcohólicos. Y también habla de rebelión. La rebelión es el rechazo también a las metas y los medios, pero en este caso se sustituyen por otros distintos. Fundamentalismo, terrorismo, no aceptan ni las metas ni los medios, pero quieren imponer los suyos propios. Bueno, pues estos son los tipos de adaptación según Merton. Y si los botoncitos no me fallan, creo que ahora sí que hemos llegado al final. Bueno, pues suerte y al toro, que ya queda muy poquito.